Amadas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Se me ha dado la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este día y doy gracias al Señor por esta oportunidad. Sin duda el Señor nos ha usado en gran manera a cada una de nuestras hermanas, quizás no solo en la palabra, sino que en cada oración que nuestras hermanas se presentan delante del Señor, nos presentamos delante del Señor, a nuestras hermanas que Dios también utiliza a través de la coordinación, sea todas nuestras hermanas bendecidas junto a nuestra pastora también, que el Señor le bendiga grandemente. Y bueno, nos vamos a ir a la palabra del Señor, que sin duda el Señor me ha entregado hace muchos días atrás, incluso antes de que se me diera la oportunidad de compartir la palabra. Entonces, doy muchas gracias al Señor porque puedo entender el propósito por el cual el Señor puso esta palabra en mi corazón hace muchos días atrás. Y me preguntaba el por qué esta palabra. Y la verdad que hoy encuentro la respuesta y era porque Dios quiere que pueda compartir esta palabra, el mensaje del Señor a través en esta reunión de mujeres de Dorcas. Así que la invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 18. Lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 18. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Que el Señor sea bendiciendo esta palabra. Sin duda podemos darnos cuenta a través de los versículos leídos que habla sobre la armadura de Dios. Pero la verdad es que la armadura de Dios, ¿en qué momento se usa? Y yo le puse un título a esta palabra que es acerca de la guerra espiritual. El apóstol Pablo, en los versículos anteriores, si nos vamos unos versículos antes del versículo 13, viene pidiéndole a los cristianos, a los hijos de Dios, que se fortalezcan en el Señor. Y bueno, un poquito más abajo, en este último capítulo de este libro, nos encontramos que nos habla de la iglesia, un soldado de Jesucristo. Y como decía, si nos vamos al versículo 11 de este capítulo, voy a leerlo para que... Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La verdad que cuando habla contra las acechanzas del diablo, podemos, la verdad que darnos cuenta que este hombre maligno, que es el principal enemigo de Jesucristo, habla aquí de la maldad espiritual que el diablo nos provoca muchas veces. Y también dice vestidos nuevamente la armadura de Dios, como dice principalmente en el versículo 13, donde partimos nosotros leyendo. Dice vestido de la armadura de Dios. Como decía Pablo, aquí identifica al enemigo. Como dice el versículo 14, que no tenemos lucha contra sangre, sino contra potestades. Amén, que el Señor les bendiga. Dice también que con las huestes espirituales de maldad. Entonces, podemos entender que la lucha que tenemos no es contra sangre, sino contra potestades. Es una lucha espiritual que tenemos constantemente nosotros los hijos de Dios. Y el versículo 13, como decía, lo dije ahora nuevamente, Pablo procede a identificar el arsenal de nuestra defensa cuando dice toda la armadura de Dios. Y yo decía,
claro, la armadura de Dios es algo que cumple muchas funciones. La armadura de un soldado cumple muchas funciones. Entonces me gustaría que podamos entender un poco eso. La Biblia también nos señala, la Biblia habla a los creyentes, a los hijos de Dios de distintas maneras. Se puede identificar o comparar de distintas maneras, en el cual, como dice Pablo acá, que podamos estar firmes. Amén. En Hebreos 13, de versículo 1 y 2, podemos entender que nos compara a nosotros los cristianos como atletas. Cuando dice correr la carrera con los ojos puestos en Cristo. Amén, que el Señor les bendiga. En 1 Corintios también, capítulo 16, versículo 13, nos anima a permanecer firmes, a ser fuertes. Amén, que el Señor les bendiga. Que podamos luchar, que podamos mantenernos firmes en el camino del Señor. Bueno, y si nos vamos ahí nuevamente al versículo 13, podemos entenderlo que aquí Pablo identifica el principal enemigo de Dios, que es Satanás. Y se me venía a la mente el versículo de Juan, capítulo 10, cuando dice que el ladrón, Satanás, viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir. Y lamentablemente muchas veces nosotras a no estar firmes, a no tomarnos de la armadura de Dios, muchas veces pasa, como dice acá el versículo en Juan, que el diablo viene a hurtar. ¿Y qué nos viene a hurtar? Nos viene a hurtar la paz, nos viene a hurtar la bendición que Dios tiene, nos viene a hurtar la tranquilidad, muchas veces nos viene a atormentar cosas del pasado, que a veces nos atormenta de alguna manera para que nosotros nos podamos debilitar, para no poder, al debilitarnos, no poder estar firmes. Amén, y como dice acá, y poder resistir. Amén, que el Señor les bendiga. Viene a matar nuestra esperanza en Cristo. Muchas veces pasamos por dificultades, y ahí a veces en las dificultades, en las pruebas, comenzamos a lo mejor a debilitarnos un poco espiritualmente. Porque no estamos quizás con la alegría, con las ganas de poder alabar el nombre del Señor. Entonces comenzamos como una debilidad espiritual. Entonces el enemigo aquí viene a matar nuestra esperanza, en decir, quizás en pensar positivo. Y viene a destruir también. Y podemos lamentablemente darnos cuenta que ha pasado en este tiempo, en este último tiempo, familias que se han destruido. Es el propósito de Satanás, del diablo, del enemigo, como usted pueda llamarlo. Este hombre maligno. Amén, que el Señor les bendiga. Ha venido a destruir familia, a destruir relaciones. A veces amistades, que pasan cosas y se destruye y se termina. Amén. Pero como hijas de Dios, se nos ha dado toda la armadura de Dios. Al momento de aceptar a Cristo en nuestro corazón, hemos heredado la bendición de Dios, pero también hemos heredado, se puede decir, enemigos. Amén. Que el Señor les bendiga. Como hijas de Dios, hemos pasado a ser mujeres privilegiadas. Mujeres en el cual Dios trata personalmente con nosotras de una manera especial, de una manera más tierna, sensible. Amén. Y se nos ha dado la armadura de Dios para poder estar firme, para poder luchar, para poder resistir. Entonces, quiero, como leímos hasta el versículo 18, aquí habla un poco de cómo es la estructura de esta armadura. En el versículo 14 podemos entender acá que dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando dice ceñir vuestros lomos con la verdad, se pensaba que la zona del abdomen era el centro de las emociones. Y a veces las emociones, como se dice, nos juegan una mala pasada. Muchas veces no sabemos controlar nuestras emociones. Y dice acá... significa esto, significa comprometer nuestras emociones a creer la verdad. Es decir, que tengamos un compromiso real, amén, con la verdad.
¿Y cuál es esta verdad? Podemos preguntarnos cuál es esta verdad, cuál es el compromiso con esta verdad. Amén. Y la verdad podemos identificarla y cerrarla en una palabra que es la palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras, las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos pide el Señor? Que podamos ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos llama a que comuniquemos la palabra tal cual como es. Comunicar la palabra, comunicar la verdad. Muchas veces hemos escuchado que a veces las palabras firmes, las palabras duras muchas veces, los mensajes duros tratan de transformarlos para que a lo mejor no caigan muy bien. Perdón, para que caigan bien. Entonces de repente como que tratan de adornar un poco la palabra. Pero el Señor nos llama a que podamos comunicar la palabra tal cual como es. Y yo decía, claro, quizás es un mensaje duro, pero a lo mejor no tenemos que hacerlo, es que usted y condenar para nada. Y yo decía, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener amor. Entonces cada mensaje, si nosotros debemos hablar quizás con una palabra firme, si tenemos a Cristo, vamos a llegar con amor hablando. Amén, que el Señor nos bendiga. También dice, de ceñir vuestros lomos y vestidos de la coraza de justicia. La coraza de justicia, dice, se pensaba también que el pecho, al tener la coraza, el pecho, es la zona del alma, nuestro corazón, la zona del corazón, que claramente Dios nos llama a que nuestro corazón debe mantenerse puro y recto. Que claramente muchas veces cometemos errores, constantemente estamos pecando porque somos mujeres, somos seres humanos que tenemos pecados, amén. Y claramente al cometer pecado viene ahí el enemigo y nos empieza se puede tomar como que le da un punto de apoyo al enemigo, nos hace sentir de lo peor muchas veces. Y eso a veces nos duele, nos hace sentirnos malas hijas delante del Señor. Pero como dice en 1 Juan 1:9, que el Señor nos purifica, nos limpia. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, el Señor nos limpia con su sangre de nuestros pecados. Amén, que el Señor les bendiga. El capítulo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados, los calzados, nuestros pies, muchas veces el calzado adecuado, aquí dice que permite que vayan de un lugar a otro. Entonces, ¿qué nos llama el Señor en este día? Que debemos difundir el Evangelio, como decía el versículo 14, de ceñir vuestros lomos con la verdad, de anunciar la palabra del Señor, la verdadera palabra. Y aquí en el versículo 15, Dios nos llama a difundir el Evangelio de un lugar a otro. Quizás a través de la pandemia no podemos ir de un lugar a otro, claramente. Pero nuestro testimonio debe hablar de Cristo en todo momento. La mejor manera de poder hablar de Cristo es a través de nuestro testimonio. Y es lo que Dios nos llama también, a que podamos tener un buen testimonio. Amén, que el Señor les bendiga. El versículo 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera. Este escudo de la fe. Dice aquí que la fe actúa como escudo invisible para las falsas acusaciones del diablo. Este hombre que muchas veces nos acusa, nos apunta con el dedo cuando fallamos a Dios. Pero ahí entra nuestra fe, nuestro escudo de la fe, lo que nos protege. Amén. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe. La fe viene con el actuar también. Debemos actuar, ser mujeres de acción, mujeres de fe, que podamos decir a través de la fe yo puedo agradar a Dios. Amén, que el Señor nos bendiga. Versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que protege la cabeza del soldado. La cabeza, nuestros pensamientos. Y claramente muchas veces los pensamientos nos hacen
a veces dudar de las cosas. O muchas veces cuando pasamos dificultad decimos, pero ¿por qué? El por qué esto, el por qué esto otro. Y le preguntamos a Dios. Dios, muchas veces, ¿por qué salgo de una prueba y entro en otra prueba? Amén. Debemos poder proteger nuestra cabeza, proteger nuestros pensamientos, proteger nuestro cerebro, todo lo que nos rodea. Amén, que el Señor les bendiga. El yelmo protege la cabeza. Y como dice acá, el yelmo de la salvación, la seguridad, de que tengamos la seguridad que al momento de poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, Cristo nos salva de la muerte, nos salva de la condenación. Tener la seguridad de que Cristo nos salvó, que Cristo nos salvó desde el momento en que murió en esa cruz, el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nos salva de la condenación, del infierno, del pecado. Amén, que el Señor los bendiga. Claramente podemos entender que es una poderosa defensa contra las dudas e inseguridad. Debemos estar firmes, debemos tener la seguridad de que somos salvas en el Señor. Amén, que el Señor les bendiga. En el versículo 17 también dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Claramente la palabra del Señor es única, es una arma única de defensa contra Satanás. Amén. Podemos también encontrar ahí en la palabra del Señor a través de su historia de Jesús, que Jesús también ahí tuvo un encuentro con Satanás y lo confrontó también Satanás con la palabra. Amén, que el Señor nos bendiga. Muchas veces Satanás, el diablo, nos va a querer que nosotros luchemos también con la palabra. Es muy necesario conocer de la palabra del Señor. Es necesario porque muchas veces nos van a querer atacar con la palabra del Señor. La mejor manera también es defendernos a través de la palabra. Es necesario conocer de la palabra. La palabra es realmente poderosa, realmente eficaz. También es instructiva. Como dice acá, de poder tomarnos vestidos de la armadura de Dios. Es claramente una palabra instructiva. Amén, que el Señor nos bendiga. Y en el versículo 18... que esto también es muy importante. Quizá no es parte de la armadura físicamente, como lo estaba hablando aquí. Pero aquí dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, como decía, a lo mejor no es parte de una armadura física, pero realmente podemos entender que es una armadura poderosa. El orar en todo tiempo, como Pablo nos llama, como el Señor nos llama en este tiempo, en este día. Orar en todo momento. Debemos mantenernos en constante comunión con nuestro Padre. Amén. Que el Señor les bendiga. Dice que la oración abre los canales entre nosotros y Dios. Qué privilegio tenemos al orar y tener esta conversación con nuestro Señor. Abre este privilegio de poder acercarnos a su presencia, a poder decirle, Señor, esto me pasa, aunque sabemos que Él lo conoce. Mucho antes quizás de que nosotros lo presentemos. Pero es importante tener esta comunión, esta conversación constante con el Señor. La oración es una arma poderosa que nos permite estar firmes ante la inseguridad, ante las dudas, ante el ataque del enemigo. Dice aquí también que la fe, la oración, debe ser acompañada claramente de la perseverancia, como dice acá. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debe ser claramente la fe. Debemos ser mujeres constantes, mujeres perseverantes, mujeres firmes, mujeres que podamos resistir a la lucha. Y si a lo mejor no encontramos, a lo mejor decimos, pucha, yo no puedo, no me siento totalmente firme.
que podamos estar, como dice acá en el versículo 17, perdón, en el versículo 18, orar en todo momento. No solo orar por mí, no solamente orar para mí, sino también debemos orar por el otro. Debemos orar por nuestras hermanas que a lo mejor les cuesta tanto orar o tener esa firmeza de mujer y decir el Señor está conmigo, me tomo de la armadura de Dios. Orar por nuestros pastores, que se puede decir que ellos están en primera línea ante estas luchas. Nuestros pastores están constantemente luchando. Amén, que el Señor bendiga a nuestros pastores. Debemos orar por ellos, debemos orar por nuestro pastor, orar por nuestra pastora, porque también a través de ellos también nos enseñan a nosotros a poder ser mujeres perseverantes, a ser un cuerpo de Cristo, a poder ser hijos de Dios, que nos llaman a la oración también. Todos los miércoles hacemos una cadena de oración. Amén. Es muy importante eso. Y usted no cree que la oración hace tantas cosas, puede hacer mucho. La oración nos fortalece, la oración nos da fuerza, la oración es importante. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos habla aquí a poder tomarnos de la armadura de Dios. No porque somos mujeres, somos débiles. Al contrario, pasamos por tantas cosas como mujeres, como madres, como hijas, como abuelas. Y el Señor aquí nos dice, tómate de la armadura de Dios. Tómate de la armadura de Dios. Ora al Señor. A lo mejor no estoy pasando por dificultades, a lo mejor me encuentro bien, a lo mejor me encuentro tranquila, pero el Señor nos ama, nos llama a poder tomarnos de la armadura de Dios, a poder orar en todo momento, porque dice aquí también que para que podamos resistir en el día malo. A lo mejor no estamos en el día malo, pero el Señor nos llama a tomarnos de la armadura, a prepararnos para la guerra, a prepararnos para la lucha. Que el Señor nos bendiga. A lo mejor no estamos pasando dificultades, pero el Señor vuelve a decir, ora, prepárate para lo que viene. Que no nos pille desapercibido la lucha, la debilidad, la prueba. Que no nos pille por sorpresa, al contrario, que nos pille firmes, que nos pille preparadas con la armadura de Dios. Que el Señor nos bendiga. Agradezco al Señor por esta palabra, porque realmente podemos entender que muchas veces encontramos que estamos tan bien con el Señor. Tan bien. Pero a veces viene el enemigo a traernos pensamientos del pasado. A lo mejor el enemigo nos viene a traer pensamientos, a lo mejor no del pasado, sino de cosas que hemos vivido actualmente. Y nos hace debilitarnos. Pero Dios nos manda a poder orar en todo momento, a tomarnos de la armadura de Dios. Y claramente, como dice la armadura de Dios, esto quiere decir que no luchamos sola, luchamos con el Señor lucha por nosotras. Amén, que el Señor nos bendiga y podemos entenderlo también. Como dice en el versículo 10, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claramente no podemos sola, no podemos luchar sola. Debemos luchar claramente con la armadura de Dios y con Dios a nuestro favor, con Dios peleando la batalla por nosotras. Amén, que el Señor nos bendiga. Agradezco nuevamente al Señor por esta palabra, porque Dios nos manda a ser firmes, orar por nuestra hermana, orar por nuestros pastores. Amén, que Dios proteja nuestra armadura, que Dios proteja nuestra mente, que Dios proteja nuestro corazón, que Dios proteja todo lo que nos rodea. Amén, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para poder ir terminando esta palabra y deseándoles que el Señor les bendiga grandemente, que pueda haber llegado a sus corazones, a sus vidas, como también llegó a mi vida. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este día, Señor, por este momento, por este día, por este tiempo, Señor, en el cual nos apartamos un momento para poder alabar tu nombre, para poder orar juntas, Señor, para poder orar por los enfermos, para poder orar por este país,
Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, en el cual podemos acercarnos a tu presencia y poder orar. Señor, te pido que esta palabra, Señor, nos ayude, Señor, a poder ser mujeres firmes, a que te pedimos, Señor, fortaleza, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, te pedimos una protección, Señor, especial para nuestras vidas. Señor, protege a nuestros pastores, que ellos te tomen de la armadura de Dios, Señor, para poder luchar constantemente contra las hechanzas, Señor, del enemigo. Así también nuestras vidas, Señor, en esta tarde nos tomamos, Señor, de esta armadura, Señor, que tú nos entregas, Padre. Nos tomamos de la armadura, Señor, para poder estar preparada ante la lucha, para poder estar preparada ante la guerra, Señor. Padre, manténnos firmes. Oramos, Señor, por cada una de nuestras hermanas, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestras luchas, que muchas veces constantemente lo estamos haciendo. Estamos constantemente luchando, constantemente, Señor, en esta guerra. Padre, ayúdanos. Y Señor, fortalece nuestra armadura, Padre Celestial, en todo momento. Señor Jesús, te amamos y te honramos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas, amada pastora. Que el Señor sea bendiciendo la vida de cada una de ustedes y tomémonos de esta armadura de Dios, que realmente es un regalo de Dios, es un privilegio que Dios nos esté preparando para todo lo que viene. Amén. Que el Señor les bendiga. Les mando un beso a cada una de ustedes virtualmente. Un abrazo a cada una de ustedes y ya nos estaremos viendo y que el Señor les bendiga.